ellos saben lo que dicen, igualdad es lo que exigen, pues mentira que ya existe, pisan grande en este suelo de mañosos que nos censuran y critican. Si nos ven pensando un poco, muy corta tu minifalda, me indigna tu apariencia, indignante es la violencia, no mis tetas descubiertas. No nací para hacer la cena, ni para lavarle las medias, no señor, no soy su reina, soy persona, no muñeca. Me dicen que se ha trillado con todo esto de Gerardo, que tranquila, no es pa' tanto, ya hemos evolucionado. Y eso no es lo que yo veo acoso y sufrimiento, veo violencia, prostitutas en miseria, veo violencia, veo violencia, niñitas en anorexia y mis hermanas en salite temen amanecer muertas. Gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. Hoy, en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, vamos a hablar sobre el tema de violencia y el derecho a la legítima defensa. Para ello hemos invitado a la psicóloga clínica Gabriela Delgado Hidalgo, quien es especialista en trauma y violencia contra las mujeres. Este es un día que hay que conmemorar y un día para que las mujeres sepamos, recordemos y entendamos que no tenemos que vivir violencia, que no estamos obligadas y que podemos defendernos ante la violencia. Vamos de inmediato a nuestra entrevista. Vamos a iniciar nuestra entrevista con la psicóloga clínica Gabriela Delgado Hidalgo, quien gentilmente ha accedido a acompañarnos y a compartir sus conocimientos y experiencia en el tema de trauma y violencia contra las mujeres. Bienvenida, Gabriela. Mil gracias por estar aquí. Gabriela, ¿cómo llegaste al tema de violencia contra las mujeres dentro de tu especialidad como psicóloga clínica? Hay muchísimos campos. ¿Por qué elegiste este? ¿Qué te llevó a él? Bueno, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias a Irreverencias por siempre estar planteando temas que nos ayudan a las mujeres. Yo, pues es una coincidencia en realidad, terminé trabajando en clínica y bueno, vos sabés, cuando uno está ahí la violencia es probablemente el motivo de consulta más extendido que existe, de que abarca, digamos, a todos los ámbitos, pero hace 12 años trabajo en el Instituto Nacional de las Mujeres y trabajo específicamente en el Departamento de Violencia de Género. Entonces, como que la vida me llevó a tener más que todo experiencia en compartir con mujeres en situaciones que deseamos se eliminen de una vez por todas, pero que efectivamente constituyen probablemente de los momentos más duros para las mujeres de enfrentar y que tiene que ver con la reparación de la violencia, ¿verdad? ¿Por qué será que algunas mujeres permanecemos en relaciones de violencia? Porque se dice popularmente o algunas personas creen o piensan que las mujeres les gusta, que se quedan en esas relaciones porque las disfrutan. ¿Es cierto eso? No, por supuesto que nadie disfruta la violencia y mucho menos disfruta el dolor. Lo que sucede es que la violencia contra las mujeres, como le llamamos ahora para entender esta gran manifestación, digamos, de discriminación específica en razón de género, es una violencia que es estructural, de manera que tiene responsabilidad y está anclada en la cultura, de manera que a las mujeres efectivamente se nos construye de una manera en donde reaccionar y reconocer esta violencia no es parte de lo que nosotros y los aprendizajes que nosotras solemos tener en el marco de nuestra crianza. Entonces, efectivamente, reconocer la violencia que está naturalizada culturalmente, socialmente, culturalizada en los medios, culturalizada en la televisión, naturalizada en la televisión, naturalizada en los medios, es muy difícil para una mujer que no tiene una educación en derechos humanos desde su niñez, ¿verdad?
que igual nos pasa a los hombres porque también tenemos la contraparte, que son estas masculinidades, ¿verdad? Tóxicas o hegemónicas que terminan reproduciendo la violencia, pero cuando no existe una educación efectivamente que permita a las mujeres el reconocimiento de una violencia que está naturalizada, sino que se vive naturalmente, es muy difícil para las mujeres de manera solitaria llegar a reconocer cómo y de qué manera están relacionándose con sus pares, ¿verdad? Con sus parejas, y por lo tanto les es mucho más difícil salir. ¿Esa será la dificultad que tenemos las mujeres para defendernos? ¿Tenemos realmente mecanismos para defendernos? Las mujeres hemos hecho una gran lucha en el mundo entero por tener mecanismos para defendernos. Digamos, los movimientos de mujeres del mundo entero han trabajado en efectivamente construir lo que tenemos ahora, y quiero decir que tenemos mucho. Tenemos mucho, y como decía el otro día la directora del CEBI, del mecanismo de seguimiento, el comité de expertas, el tema no es lo que nos hace falta en legislación, el tema es la aplicación. Entonces sí tenemos nosotras las mujeres, porque lo hemos construido desde el movimiento de mujeres, una exigibilidad en tener mecanismos para defendernos, pero no estamos legitimadas culturalmente para utilizar mecanismos que nos defiendan, para utilizar la violencia física, que es un poco el tema del que estamos aquí, ¿verdad?, conversando. Veo violencia, chicas trans que caen muertas. Veo violencia, niñitas en anorexia. A mí en verdad me duele que la gente no despierte, que respondan a los salmos. Soy tu siervo, mi Señor. Que ellas no puedan casarse ni ustedes divorciarse, porque eso enoja a Dios. Sí, bueno, a ver, la legítima defensa está estipulada en nuestro Código Penal y el Código Procesal Penal, igual que en la mayoría de las legislaciones, digamos, de nuestra región, como una, característica o una forma de exculpación, digamos, de la agresión que se está juzgando. No solo las mujeres pueden tener acceso a esta forma de legitimación o exculpación en un proceso penal, sino cualquier persona. Pero la legítima defensa responde a lo que ya está estipulado previamente, que constituiría una legítima defensa. Y vamos a ver, tal vez aquí voy a extenderme un poquito, porque es un tema técnico y además muy jurídico, pero me parece muy importante porque en el marco de este día de conmemoración, ¿verdad?, en donde trabajamos de diversas formas para eliminar la violencia contra las mujeres, queremos posicionar también el tema del acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia implica no solamente el poder acudir a un mecanismo que repare lo que yo he vivido, sino también que los mecanismos en donde van a juzgar las conductas de las mujeres en casos de extremo riesgo sean efectuados con una perspectiva de género adecuada. ¿Qué es una legítima defensa? Dice el Código Penal, digamos a nivel general, porque las legislaciones varían entre Costa Rica y otros países, pero básicamente tiene que existir una serie de presupuestos. ¿Cuáles son estos? Primero, que haya habido una agresión ilegítima, ¿verdad? Una previa. Es decir, que haya existido una intención, ya sea por acción o por omisión, de hacer daño o de lesionar un bien tutelado, ¿verdad? Un bien jurídicamente tutelado. Esa es la primera condición. En el caso de la violencia contra las mujeres, ya desde CEDAW y posteriormente Belén do Pará, nos dice que efectivamente la violencia contra las mujeres no solamente es discriminación, sino que es un acto lesivo, donde se lesiona la integralidad, ¿verdad?, de las mujeres, y también, porque lo hemos visto, de otros cercanos. Después dice, tiene que existir una contingencia, una respuesta inmediata, es decir, esta respuesta que efectúa la víctima contra su agresor tiene que tener una relación contingente muy cercana con esta agresión legítima a la que ella responde. Eso quiere decir que si me agrede hoy no es que voy a actuar mañana. Correcto, esa es otra. Tiene que ser en el momento. Ajá. El tercer presupuesto
es que efectivamente tiene que haber una racionalidad entre la forma en la que yo respondo a esa violencia, ¿verdad? O una proporcionalidad, es decir, la forma en la que yo respondo tiene que ser proporcional a aquella primera agresión, ¿verdad? Vivida. Y por último, tiene que existir un requisito de que no haya falta de provocación. Entonces, ¿qué pasa, digamos? ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Y que es precisamente, y que me parece muy interesante, que recupera ahora el Comité de Expertas del MESECVI, que es efectivamente el órgano que le da seguimiento a Belén do Pará, la convención específica, digamos, y más especializada que tenemos, yo creo que en el globo en materia de violencia contra las mujeres. ¿Qué dice? Bueno, dice, resulta que no podemos decir que las mujeres tenemos un igual acceso a la justicia cuando se nos juzgan crímenes que tienen relación con la violencia que yo he vivido que la que tienen los hombres. No es posible juzgar una legítima defensa igual. ¿Por qué? Porque las mujeres que viven una situación de violencia, viven una situación de violencia en un continuum y en una dinámica, ¿verdad?, que permite decir que en cualquier momento se está ante una inminente posibilidad de muerte, a una inminente posibilidad de daño. Y entonces la violencia contra las mujeres, especialmente lo que conocemos como violencia íntima, violencia de pareja, es una violencia que se da en un marco donde sabemos no hay testigos, pero además en un marco de muchísima precipitación, muchísima una constante amenaza a ese bien jurídico, y es imposible determinar cuándo es el momento adecuado para ejecutar una legítima defensa. Además de que hay una lectura, como habíamos hablado anteriormente, de que las mujeres no debemos responder con violencia. Hay una lectura cultural sancionatoria hacia las mujeres en donde la defensa no es bien entendida. Después, por ejemplo, también en relación con el medio proporcional, ¿verdad? Tenemos ahí una diferencia muy grande. Entonces, ¿qué dicen las expertas? Bueno, es que necesitamos hacer una valoración de contexto que nos permita decir efectivamente qué medios tenía la mujer para utilizar, para salir de esa relación de violencia. ¿Existen los medios a nivel nacional? ¿Existe una respuesta institucional? ¿Existe verdaderamente una capacidad física para accionar desde otro lugar? ¿Existe una legitimidad subjetiva y objetiva para yo poder relacionarme y poder reaccionar y defenderme? Todas estas cosas recupera el Comité de Expertas en este documento que sale recién en el 2018. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuando tenemos a las mujeres ya no como víctimas, ¿verdad?, sino como victimarias, tenemos una serie de dificultades para las cuales el sistema jurídico, incluso el costarricense, que es la experiencia que yo conozco y que quiero decir que está muy avanzado en relación con otras de la región, no tiene la capacidad de hacer esa lectura sensible. Entonces las expertas dicen, hagamos este documento y emanemos una serie de recomendaciones. Unas recomendaciones que van dirigidas a efectivamente mejorar esta forma en que hacemos lectura de un proceso jurídico, ¿verdad? En este caso, un homicidio, o bueno, u otros podría ser, pero en este caso un homicidio donde por ejemplo se plantea una legítima defensa, para hacer lectura de qué es lo que es legítima defensa en un contexto de violencia contra las mujeres, porque no es igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomiendan las expertas? Bueno, hay que hacer lectura efectivamente de todos esos parámetros, ¿verdad?, que nos permiten identificar aquellas situaciones especiales que da ese contexto para que desde el oficial que hace la investigación inicial, la policía judicial, hasta el juez, ¿verdad?, de alzada, el juez que termina confirmando o desechando una sentencia, puede hacer una lectura no solamente basada en el Código Penal, sino basada en lo que consideramos nosotras sería una lectura con perspectiva de género, con perspectiva de violencia contra las mujeres. Gabriela, y me gustaría que me explicaras, realmente
Esa es la posición de las personas expertas, esas son las recomendaciones, pero otra cosa es lo que sucede en nuestra realidad. No sé, en tu experiencia como psicóloga clínica, las mujeres hemos aprendido, por ejemplo, que los hombres tienen un carácter muy fuerte. Y entonces ahí empieza el primer obstáculo para defendernos, porque justificamos los actos violentos porque es un asunto de mal carácter, que vamos a, o sea, que él va a poder controlar en algún momento, tenemos esa expectativa. Pero eso no solo es algo que las mujeres piensan, es algo que piensa nuestra cultura y nuestros representantes en tribunales, en la policía y en todos los niveles en que se aplica la ley y la justicia. Posiblemente muchos y muchas de ellas también tengan estas ideas y estos estereotipos y prejuicios. Entonces ahí empiezan las barreras para que lo que dicen las expertas se pueda realmente aplicar. ¿Qué se está aplicando en esta materia? Bueno, yo quisiera decir que las estadísticas a nivel regional no nos dejan mentir. La violencia contra las mujeres no está bajando. Nosotros recientemente la Subcomisión de Femicidio, por ejemplo, estableció la necesidad de generar una estadística asociada no solamente a los femicidios, ¿verdad? Porque, claro, tenemos una tasa de femicidios que oscila, dependiendo, creo que de variables muy complejas, ¿verdad? Pero no estamos midiendo cuántas de estas mujeres no fueron asesinadas, pero las intentaron asesinar. En el 2018, la subcomisión hace este registro y estamos hablando de solo en un año 150 tentativas de femicidio, según lo reporta el observatorio de violencia contra las mujeres del Poder Judicial. Y ahí te respondo a la pregunta. Creo que efectivamente, sobre todo los operadores de justicia, han venido haciendo un gran trabajo del que podemos eventualmente ampliar, pero han venido haciendo un gran trabajo en incorporar efectivamente las demandas y los compromisos internacionales adquiridos gracias al movimiento feminista, y nunca me voy a cansar de decirlo. En verdad me duele que la gente no despierte, que respondan a los salmos. Soy tu siervo, mi Señor. Que ellas no puedan casarse ni ustedes divorciarse, porque eso enoja a Dios. La gran mayoría de las mujeres que se ven vinculadas a un proceso penal por esto, por cometer un homicidio, lesionar gravemente a su pareja, que les está violentando de manera sistemática, ¿verdad? Y en riesgo, y con un contexto de riesgo, normalmente no saben qué es una legítima defensa, que ni siquiera nosotros, digamos, que operamos coadyuvantemente del sistema jurídico, necesariamente sabemos de estas cosas. Entonces, finalmente, quien decide o no decide de qué manera se va a efectuar esa defensa y de qué manera se va a efectuar ese proceso jurídico es el sistema mismo. Que yo estaba diciéndote ahora que con el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, creo que el Poder Judicial ha venido haciendo reales esfuerzos por incorporar sus compromisos internacionales, como decíamos, ¿verdad? En sus operaciones. Pero ¿qué pasa? Tenemos un sistema judicial más o menos en donde las fiscalías de género, las que son especializadas, aproximadamente cada fiscal tiene 500 expedientes. Entonces, primeramente, esto en el Ministerio Público. Ahora, si hablamos de imputados, imputadas, estamos hablando que le correspondería una representación letrada gratuita, ¿verdad? Que efectivamente la da la defensa pública, y estamos hablando todavía de un circulante más grande y de una cantidad de profesionales menor, ¿verdad? Que lo que existe en un Ministerio Público. Hablamos también de una especialización no homogénea en todo el territorio nacional. Entonces tenemos un problema no solamente de cantidad
digamos, de representantes legales que pueden efectivamente acompañar a estas mujeres, sino que si a estos representantes jurídicos, personeros, digamos, de la justicia, de todo tipo, defensores, fiscales, jueces, operadores de investigación policial, por ejemplo, le sumamos además o escogemos aquellos que además están verdaderamente especializados en violencia contra las mujeres o en perspectiva de género, nos quedamos con muy pocos. La experiencia que yo he tenido en estos 12 años de trabajo con mujeres, en donde he acompañado además varios de estos procesos penales, ha sido muy variada. ¿Y en qué consiste la variabilidad? Especialmente en qué fiscalía le corresponde el expediente o no. Entonces, por ejemplo, la fiscalía dice, bueno, es que en una legítima defensa ni siquiera se apertura el expediente per se. Eso no es necesariamente así. De hecho, los expedientes que nosotros tenemos en su gran mayoría son abiertos. Y estamos hablando... ¿Nosotros te referís al Instituto Nacional de las Mujeres? En el contexto en que el Instituto Nacional de las Mujeres, el Departamento de Violencia, ha acompañado a estas mujeres y que lo hace generalmente por una solicitud de defensa pública, en algunos casos fiscales sensibles que también nos solicitan la colaboración y que hemos trabajado en conjunto. Nosotros tenemos algunas experiencias muy exitosas, pero de procesos sumamente largos, y largos me refiero no solamente al debate, sino también lo prolongado del acceso a la justicia, en donde hemos logrado hacer realmente equipos, digamos, de trabajo donde podemos encontrar con la defensa pública, con los investigadores de la defensa, por ejemplo, estrategias para poder posicionar de alguna manera este tipo de planteamientos en la jurisprudencia. Y hemos sido, porque claro, esto termina siendo jurisprudencia, ¿verdad? Y termina siendo una recomendación, ¿verdad? Que eventualmente pueden replicar otros operadores de justicia. Pero eso ha sido un tipo de experiencia. ¿Qué pasa después si el proceso dura 8 años, como nos ha pasado en llegar a etapa oral de juicio? Entonces la prueba es perdida, el defensor ya no es el mismo, cualquier defensor lo agarra. Además, recordemos que con el circulante que existen los investigadores y existen los abogados que van a debate. No son iguales, ¿verdad? Existen efectivamente, existe una gran multiplicidad de factores que hacen que el acceso a la justicia en las mujeres que son imputadas por hechos asociados en violencia contra las mujeres no necesariamente se están acatando. ¿Por qué? Porque no hay una capacitación homogénea de todo ese personal. ¿Qué ocupamos para tener realmente un acceso a la justicia? Primero, más operadores de justicia, por no poder especializados. Especializados implica que en la fiscalía especializada existe efectivamente más personal sensibilizado en este tema. En la defensa pública existe una unidad de género, a veces sí, a veces no. Y eso es mi experiencia personal. Digamos, es cuando coordino y cuando hablo. Y de repente existen algunos esfuerzos que después ya no existen. Entonces te toca un defensor o coordinar con un defensor que puede ser sensible con las mujeres como puede ser que no lo sea. Que puede ser que permita que el INAMO coadyuve o no lo permita, ¿verdad? O que puede solicitar un poco esta información a las entidades más expertas en temas de género, puede que no lo haga. Entonces estamos hablando de una vulnerabilidad muy grande a nivel de derechos. ¿Cómo se podría resolver eso, Gabriela? ¿Se necesitaría reglamentación dentro del Poder Judicial en donde haya obligación de contar con ese personal capacitado? La obligación existe. Desde CEDAW, en su recomendación 33, habla en el tema de acceso a la justicia, de la necesidad de sensibilizar a todos los operarios en temas de géneros, a todos los intervenientes efectivamente en procesos. Pero también en el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, también en su inciso E, habla de que el deber de debida diligencia implica adoptar medidas de todo tipo, ¿verdad?, para modificar leyes o reglamentos, prácticas jurídicas, ¿verdad?, que respalden la persistencia o la tolerancia a la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres también es institucional, y eso nos lo dice Belén do Pará de 1994.
Es decir, uno de los escenarios de la violencia contra las mujeres es el escenario institucional y nosotros también tenemos que ser sensibles a eso. No hay recursos en el Poder Judicial para tener como tema prioritario de la agenda el tema de violencia contra las mujeres. ¿Hay voluntad de aplicar esas...? Bueno, creo que sí. Creo que hay voluntad, pero además hay una obligatoriedad que por supuesto los personeros jurídicos la conocen muy bien, pero todavía vemos y vamos, como la semana antepasada, a sentencias donde un tribunal de 3 hombres aseguran sobre una violación que una mujer refiere que por certeza es mentira. Y yo me pregunto cuál es el análisis, digamos, desde la luz de Belén do Pará, desde la luz de CEDAW y de todas las recomendaciones que podrían decir estos jueces. Hay voluntad, pero no queremos voluntad. Queremos que sea una forma de trabajar homogénea. Y para eso se requiere sensibilizar a ese personal y capacitar a ese personal. En el marco de este día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, quisiera que des una recomendación desde tu perspectiva como psicóloga clínica experimentada en este campo, a las mujeres que nos están viendo hoy. Bueno, yo les diría primero que todas vivimos violencia. Yo he vivido violencia igual que ellas, igual que todas. Y que lo primero que tenemos que hacer como mujeres es un reconocimiento del lugar que nos ha dado la sociedad y por lo tanto de la dificultad que nos representa hablar de lo que nos ocurre, de la vergüenza que nos da que nos escuchen. Pero después de trabajar con cientos de mujeres, porque puedo asegurar que son cientos de mujeres en estos años, yo les puedo decir 2 cosas. Una es que la violencia mata. O me mata a mí por dentro, o me termina matando, o termina haciendo que yo me encuentre en una posición jurídica muy compleja ante una decisión que yo tomo por defender mi vida. Porque en esos casos es la vida de las mujeres o la vida de sus seres cercanos, que es en realidad donde casi siempre opera la legítima defensa de las mujeres, generalmente está asociado a una amenaza muy directa hacia un tercero, generalmente sus hijos y las hijas. Y que responde un poco a los patrones nuestros de socialización. ¿Qué le diría yo a las mujeres? Hablar es empezar. Conversar con la vecina, conversar con la amiga, conversar con cualquier persona, hablar. El 911 es una central del ICE telefónica que enlaza con las operadoras del INAMO. Yo les pido, llamen. No tienen que tomar una decisión, no tienen que poner unas medidas de protección, no hay que poner una denuncia. Hay chicas que te van a escuchar, que van a saber qué decir, abogadas, psicólogas. Ese es el mecanismo, empezar a hablar, romper el silencio. Siempre ha sido la estrategia. Muchas gracias, Gabriela. Ha sido realmente un programa muy, muy importante para todas las mujeres, porque como vos decís, de violencia hemos padecido todas las mujeres en nuestra sociedad. Hoy es el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y estamos conmemorando, pero sobre todo apelando a que ninguna mujer más en nuestro país sea víctima de violencia y mucho menos sea asesinada como parte de esta violencia. Quédese con Canal UCR TV Consentido.